La mayor parte de los aficionados, y no digamos ya de los no aficionados, no saben ni cómo funcionan ni para qué sirven las suspensiones. Piensan que en un coche de calle o de competición es importante el motor, el reparto de pesos, los frenos o los neumáticos. Pero todo eso, sin unas buenas suspensiones, sencillamente no sirve de nada. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Os voy a hacer una pregunta muy simple, aparentemente muy simple. A ver cuántos de vosotros la acertáis. ¿Para qué sirven las suspensiones de un coche? Unos diréis, para que sea más confortable. Error. Otros diréis, para que sea más estable. Error, porque el trabajo que hacen las suspensiones sirve, entre otras cosas, para que un coche sea más estable, pero no solo eso. Y otros diréis, para que frene y acelere mejor. También es un error. Otros habréis dicho, no, es para que el neumático permanezca siempre en contacto con el suelo. No voy a decir error, porque una de las funciones de las suspensiones es precisamente esa, pero hay más. Realmente una de las funciones de la suspensión es esa, que el neumático siempre esté en contacto con el suelo, pero también es muy importante cómo sea ese contacto. Es decir, el ángulo o los ángulos que tengan la rueda respecto al suelo. Todo eso que ya hablaréis de caída negativa, positiva, convergencia, divergencia. Todo eso lo vais a entender porque, aunque las suspensiones sea un tema complejo, yo os doy mi palabra de lo que lo vais a entender. Vamos a hacer 3 vídeos. Este primero va de nociones básicas. Luego haremos uno dedicado a suspensiones delanteras y otro a suspensiones traseras. Y seguramente haremos un cuarto vídeo para ver qué mejoras se pueden hacer en la suspensión o cómo influyen esas mejoras en el comportamiento de un coche. Pero para daros una idea hasta qué punto esto es así, os voy a contar una anécdota. Cuando yo corrí en el Campeonato de España de GTs, teníamos un Porsche 968, un CS Copa Sport, y lo íbamos a preparar. Mi compañero lo primero que dijo, vamos a hacer el motor para que dé más caballos. Bueno, el coche no daba demasiados caballos, daba 260, o un poco más, pero mejor que diera más. Pero nuestro preparador, que fue Fernando González del Camino, el padre de Balba, con muy buen criterio nos dijo, olvidaros del motor, vamos a trabajar en las suspensiones. Y luego en el autoblogante, que eso será motivo de otro vídeo. Vamos a centrarnos en las suspensiones. Bueno, ese coche lo cogimos y encargamos a Estados Unidos. Compramos unos muelles Penske, unos amortiguadores Penske, le hicimos las cotas, cambiamos todos los Silent Block de goma por Silent Block de nylon, le hicimos cotas. Bueno, el coche con esos cambios, con el mismo motor de serie, conseguimos bajar más de 5 segundos, que es una barbaridad. Y sobre todo el coche iba de cine. Como os decía, es verdad que con unas buenas suspensiones un coche es más confortable, es más estable, frena mejor, tiene más tracción y en general es mucho más rápido y mucho más agradable de conducir. Insisto en una cosa, que este vídeo es ambicioso porque entender las suspensiones es importantísimo. Yo os aseguro que cuando acabéis este vídeo y los otros 2 vais a saber un montón más y vais a entender un montón más de cosas. Pero hay que ir, hay una frase que digo mucho que es, vamos a empezar por el principio y hay que tener unos conceptos y unas nociones muy claros. La primera de ellas es, ¿qué es el peso suspendido y qué es el peso no suspendido? Es más fácil de lo que parece. Peso suspendido, que es la mayor parte del coche, es todo aquel que está aislado del firme por las suspensiones. Peso no suspendido es aquel que no está aislado del firme por las suspensiones. Por ejemplo, básicamente las ruedas y todos sus accesorios. Los discos de freno, parte de la suspensión, las pinzas. Es muy fácil. Si tú coges tu coche, te acercas, te apoyas en la aleta y lo mueves. Bueno, aprietas hacia abajo y mueves todo el coche. Todo lo que se mueve es peso suspendido. Y todo lo que no se mueve es peso no suspendido. Esto es importantísimo. Yo os voy a explicar por qué. El peso en general es el peor enemigo de un coche, o de una moto, o de casi cualquier cosa. Pero el peso no suspendido es mucho más importante que sea el menor posible. ¿Por qué? Luego lo veremos cuando saque la pizarra en un dibujo. Cuando una rueda pilla un bache o un obstáculo, pues claro, la fuerza con la que va a subir hacia arriba va a ser mayor cuanto mayor sea el peso. Las llantas de aleación, por ejemplo, no se ponen para que sean bonitas, se ponen para varias cosas, para evitar efectos giroscópicos, pero también se pone para que el peso no suspendido sea el menor posible. Fijaros si es importante, hasta qué punto es importante que hay muchos coches, ha habido muchos coches, por ejemplo,
ejemplo, en Fórmula 1 el Lotus 72 y en coches de calle, por ejemplo, el Jaguar y algunos otros, algunos Alfa, que los discos se llaman frenos on-board o in-board, se pueden llamar de las dos maneras. Van en el chasis y llevan como unos semiejes. ¿Para qué? Para que el freno de disco, que es, como os he dicho antes, un peso no suspendido, porque se mueve con la rueda, pase a ser un peso suspendido y aligerar el peso de la llanta. Hoy en día esto no es muy frecuente, entre otras cosas porque los discos son más ligeros y los amortiguadores son mejores y por muchos motivos, pero es un indicio de hasta qué punto es importante que el peso no suspendido sea el menor posible. ¿Qué mecanismos tiene una suspensión? Básicamente tiene tres. Tiene un elemento elástico, amortiguación y los sistemas de guía. Vamos a empezar por el elemento elástico. El elemento elástico es muy sencillo, es el muelle. Casi todos los coches hoy día llevan muelles helicoidales. Muelles helicoidales, bueno, pues por ejemplo el muelle de un bolígrafo es un muelle helicoidal. Tienen muchas ventajas, son baratos de fabricar, envejecen bien, puedes además en algunos casos darle progresividad. Como os digo, son muy utilizados hoy día. El mayor inconveniente quizás sea el espacio, pero con el diseño y con la disminución del tamaño de los muelles se ha obviado este inconveniente. Pero hay más sistemas, hay más elementos elásticos. En los inicios del automóvil, bueno, sobre todo todos los coches de preguerra, prácticamente la totalidad, usaban las ballestas. Las ballestas es una lámina de hierro y punto final, no tiene nada más. Luego veremos cómo funcionan en la pizarra. Además, las ballestas tienen dos ventajas suplementarias. Son súper sencillas de hacer, de fabricar y además de elemento elástico sirve de elemento de guía. Y hay muchos tipos de ballestas. Las más comunes, por ejemplo, las que utilizan hoy día los camiones, son semielípticas. Se usaban otros muchos, pero no nos vamos a entretener en eso. Pero hay más sistemas, por ejemplo, uno muy usado en tiempos fue las barras de torsión. Fijaros si eran utilizadas que, por ejemplo, coches tan emblemáticos como el Escarabajo, el Porsche 911, toda la gama, la serie del Renault 4, 5, 6 y 7 y algunos otros, los Inca 1200 en España, todos esos coches llevaban barra de torsión. Barra de torsión es una barra que por un extremo está rígidamente unida al chasis y por el otro está ligada a la suspensión y al retorcerse hace de muelle. Y luego no me quiero olvidar del aire. Y el aire es un elemento elástico. Bueno, por ejemplo, muchísimas bicicletas, de los que tengáis bicicletas con suspensión, el elemento elástico es el aire. De hecho, cuando te venden la bicicleta te venden la bomba de alta presión para que regules el aire que al comprimirse hace de muelle. El aire tiene varias ventajas. Tiene la ventaja de que no pesa prácticamente nada, de que además es progresivo, es decir, cuando más se comprime, más se endurece, por eso es muy importante, funciona muy bien en las bicicletas, por esos dos motivos, y tiene el inconveniente de que cualquier fuga, porque en las bicis, los que tengan bici de vez en cuando hay que reponer aire, porque aunque sea poco siempre pierden algo, eso en un coche pues no puedes obligar a la gente a que esté mirando la presión de los muelles. Pero, por ejemplo, no aire, pero gases, todos los Citroën que llevaban las suspensiones hidroneumáticas, el elemento elástico era exactamente ese, un gas a presión. Os decía que la progresividad es muy importante y es muy importante sobre todo en los vehículos off-road por dos motivos, porque los recorridos son muy grandes y también porque saltan. Por ejemplo, las motos es muy frecuente saltar. Claro, cuando saltas, si la suspensión es lineal, la elasticidad es lineal, es más fácil hacer topes. Te interesa que la suspensión se vaya endureciendo. Como os decía, esto en las bicicletas se usa, bueno, también hay amortiguadores de moto y, como os decía, suspensiones hidroneumáticas de coches que funcionan así, pero generalmente se usan sistemas de bieletas. Sistemas de bieletas, que otro día hablaremos, no es el caso, pero lo que consiguen es que la suspensión se vaya endureciendo. Yo me acuerdo cuando probé el ZX Rally Ride, que tuve la oportunidad de probarlo, llevaba este tipo de suspensiones. Y era fantástico porque en el recorrido, los pequeños baches, la suspensión era muy blanda, pero cuando tú saltabas, a medida que caías se iba endureciendo. Bueno, esto, como os digo, en coches y sobre todo en motos off-road, interesa mucho. En coches de calle, de circuito, de asfalto, ya no es tan importante. Y llegamos a los amortiguadores, que es una parte también clave de las suspensiones. ¿Qué pasaría si los coches no llevaran amortiguadores? Bueno, pasarían dos cosas, que pasarías un bache y estarías cientos de metros con el coche bamboleando para arriba y para abajo, porque no habría nada que frenase ese movimiento. Y también pasaría otra cosa, seguro que lo habéis visto alguna vez, os habéis fijado en un coche que le veis al lado y lleva la rueda que va pegando botes y va golpeando con el asfalto porque se ha roto un amortiguador. Yo voy a contar una cosa para que presumáis que sabéis de coches. En los desiertos ahí se produce un fenómeno que se llama, a ver qué tal se me da mi francés, tôle ondulée, que se dice chapa ondulada. ¿Os acordáis de la chapa ondulada que se usaba antiguamente en aviones o en furgonetas y coches como el Citroën 2 caballos y algunas otras furgonetas porque era muy barata y relativamente rígida?
¿Por qué pasa esto en el desierto, que todos los caminos parece que están hechos de chapa ondulada? Precisamente porque los coches o tienen los amortiguadores mal o no los tienen. Y las ruedas van dando esos botes, y esos botes van labrando en el camino esa forma de chapa ondulada. Eso es lo que pasaría si los coches no tuvieran amortiguadores. Hoy día la inmensa mayoría de los coches tienen amortiguadores telescópicos. ¿Telescópico qué quiere decir? Bueno, pues un cilindro lleno de aceite y un vástago que entra dentro con un pistón, que al moverse dentro del aceite lo frena. Si no lo entendéis, no os preocupéis, porque hoy traigo unas en la manga, que es un amortiguador. Pero no uno grande, he traído de un coche de radiocontrol, que aquí lo veis. Es un amortiguador con su muelle helicoidal, que como veis, os voy a hacer un ejercicio. Rodrigo estará haciendo un primer plano y veis que si lo suelto, se frena. ¿Y por qué se frena? Muy fácil. Aquí he traído el amortiguador suelto. Como os decía, es un pistón con un vástago que entra. Vamos a desarmarlo. ¿Y qué hay dentro? Bueno, dentro no hay aceite porque lo he sacado yo, porque si no, les mancho el estudio. Como veis, hay un vástago con un pistón. Cuando hay aceite aquí dentro, que los dedos están tapando, pues hace que se frene. Bueno, un amortiguador de un coche no es exactamente así, pero para que lo entendáis es suficiente. Como os digo, los amortiguadores que llevan dentro es líquido hidráulico, aceite, algunos llevan gases, pero ojo que los gases en este caso es para evitar que el aceite haga espuma y ese tipo de cosas. No suelen hacer de elemento elástico y lo que hace es frenar el recorrido de la rueda. Estos son los amortiguadores que se usan, como os decía hoy día, os diría que casi la totalidad de los coches, pero no siempre ha sido así. Antes había amortiguadores hidráulicos que no eran telescópicos. Bueno, pues era un sistema que también llevaba una paleta dentro de un cárter con aceite y a través de unas piezas pues se movía. Lo estaréis viendo en el vídeo y será más fácil de entender que mi explicación. Y luego había lo que se llamaban amortiguadores de tijera o de fricción, que eran dos bieletas que confluían en unos discos, como si fueran, imaginaos, unos discos de embrague pequeñitos, que iban a presión con un muelle y que con ese roce hacían de amortiguación. Bueno, eso yo no sé, yo creo que ya hace que no se usa muchísimos años, pero bueno, yo os lo quería contar para que lo sepáis y sobre todo para que cuando veáis un coche antiguo, pues de los años 10 o 20, entendáis qué es esa cosa que lleváis, pues es el amortiguador de fricción porque no había amortiguadores hidráulicos. Y llegamos a los elementos de guía. Fijaros si son importantes los elementos de guía que generalmente a las suspensiones el nombre que tienen, por ejemplo McPherson, eje rígido, de Dion, paralelogramo deformable, trapecios superpuestos, se le da el nombre del sistema de guía que lleva. Os decía que una de las cosas para los que sirven las suspensiones es para mantener la rueda pegada al suelo, lo que se encargan los muelles y los amortiguadores. Pero de cómo los ángulos que forma con el suelo es de lo que se encargan los elementos de guía. Ya lo explicaremos cuando hablemos de los vídeos de suspensión delantera y trasera, pero aquí os quiero dar unas nociones para que entendáis la importancia de eso. Y para eso, pues voy a recurrir, como es habitual, a mi pizarra. Os decía que una parte muy importante de las suspensiones es que controlan cómo toca la rueda, el neumático, el suelo. Y aquí vamos a empezar a hablar de tipos de suspensión. Vamos a dividir en dos tipos, las independientes y las de eje rígido. De momento olvidaros del eje rígido, vamos a hablar de las independientes. Yo os he traído un ejemplo que todos conocemos, porque todos os acordáis de los Alpine, Renault 8, casi todos los coches utilitarios con motor posterior tenían suspensiones que eran independientes, pero se llamaban oscilantes. Os he dibujado aquí cómo son. Esto sería la caja de cambios, las ruedas y los semiejes. Los propios semiejes en muchos casos servían como elemento de guía. Hay otras veces que no, que llevaban un triángulo o lo que fuera. Pero los efectos es lo mismo. ¿Qué sucedía, por ejemplo, cuando el coche lo bajas? Bueno, pues aquí lo he puesto. Cuando el coche lo bajas esto y las ruedas cogen este ángulo. Como veis, cogen... Esto se llama caída negativa. El coche espatarrado es caída negativa. Claro, esto en principio está bien, que el coche cuando, por ejemplo, se apoya coja caída negativa, pero pasan varias cosas. Una, que coge caída negativa de una forma exagerada. Si os acordáis de los R8 de las copas, que por ahí tenemos alguna foto, veis cómo van completamente espatarrados. Y en los coches de serie tenía otro inconveniente, cuando iba así y llegas a una curva, a veces se acuñaba
la rueda, como pasaba en los 600, por ejemplo, si os fijáis, el SEAT 600 o los Fiat 600 o los Fiat 500, la caída era positiva, con lo cual al tomar una curva los coches eran enormemente inestables. Bueno, aquí veis la importancia que tienen los elementos de guía para que la rueda toque el suelo de la mejor forma posible. Os he puesto una comparación. He puesto una suspensión independiente que se suele llamar de paralelogramo deformable. Bueno, os la he puesto aquí para hacerlo más claro. Esto sería no solo la caja de cambios, porque puede ser una suspensión delantera, digamos que es el chasis. Los puntos redondos son los puntos de articulación. Esto es lo que sería el buje con el eje de la rueda. Esto es un punto de articulación. Se llaman de paralelogramo deformable porque, veis, esto es un paralelogramo que cuando el coche baja se deforma. ¿Veis? Aquí están los puntos de giro. Aquí no he puesto los palieres por no liarla, pero si es aquí va la tracción, pues va un palier y ya está. Pero el palier en estos casos no tiene función de guía, simplemente transmite la potencia y ya está. ¿Qué podéis ver en este caso? Bueno, que las ruedas conservan exactamente el mismo contacto con el suelo, tanto si el coche está en su estado normal, como si está más bajo, como si estuviese más alto. Fijaros la diferencia tan abismal que hay. El ángulo que hace aquí la rueda, que insisto, lo podría hacer al revés, que es peor todavía, y aquí no. El ángulo que le demos, que le podemos recaer que haya negativa, pero el ángulo que tenga lo va a conservar aunque el coche baje. Ya contaremos que jugando con la longitud de los trapecios y los anclajes puedes conseguir que la rueda haga lo que tú quieres, que cuando se comprima coge caída negativa, puedes conseguir muchas cosas. Es la gran ventaja y lo que es, oye, el diseño y la puesta a punto de las suspensiones. Pero lo que yo quiero que os quedéis es que un diseño de suspensiones, los elementos de guía de las suspensiones, consiguen algo tan importante como que las ruedas tengan un contacto con el asfalto o con la tierra de la forma que más nos interesa. Este dibujo, que parece un lío de círculos, lo he hecho, tenía que haberlo sacado antes cuando hablaba de la importancia que tiene la suspensión para mantener, y la amortiguación sobre todo, la rueda en contacto con el suelo. El círculo azul es la rueda que pilla un bache, sube y baja, y mantiene el contacto con el suelo todo el rato. ¿Qué pasaría si no llevara amortiguador? Bueno, pues que la rueda usaría esto como rampa y, como veis, pues daría un salto hasta caer. O habría un lapso de tiempo y de espacio donde no tendría contacto con el suelo. Como os podéis imaginar, cuando el neumático no tiene contacto con el suelo, ni puedes acelerar, ni frenar, ni girar. También no hace falta que pierdas completamente el neumático del suelo, el contacto, sino simplemente la presión. Si tú vas a una curva y pillas un bache y la rueda saltara, aunque siguiera tocando con el suelo, si ejerce menos presión, el coche derraparía. Pero bueno, está explicando, hemos visto las suspensiones independientes, aquí vamos a ver las de eje rígido. También he aprovechado para hacer un dibujo de una ballesta semielíptica, porque os decía que era un sistema muy utilizado en los coches antiguos. Bueno, era muy utilizado porque los coches antiguos no eran más que carros con motor. Y en los carros, y lo podéis ver todavía, si vais a los pueblos o algo así, muchos carros, muchos carruajes, las famosas caravanas del oeste y ese tipo de cosas, utilizaban esto, una ballesta semielíptica, que aquí va sujeta al chasis. Aquí, como varía la longitud, tenía esta pequeña bieleta. Bueno, pues esto se flexiona y hace suspensión, pero además sujeta el eje. Pero quería hablaros del eje rígido. El eje rígido, aquí lo tenemos, tiene varios inconvenientes. El primero, bueno, el eje rígido no requiere explicación. Son las dos ruedas, van unidas por un eje, como si fuera un carro del mercado, vamos. Dos ruedas unidas por un eje. Tiene varios inconvenientes. El más importante, que lo que hace una rueda influye en la otra. Aquí os he puesto un caso. La rueda pilla un bache y todo el eje sube, con lo cual otra vez tenemos que las ruedas han cambiado el ángulo con que tocan el asfalto. Si fuera una suspensión independiente, esto no pasaría. También tiene otro inconveniente, que pesa más. Esto es muy importante, sobre todo cuando el eje rígido, además, es el eje motriz. Yo aquí me voy a permitir, lo voy a convertir en un eje motriz, le voy a poner un diferencial. Esto lo podéis ver en cualquier camión. La inmensa mayoría de los camiones, por no decir todos, usan ejes rígidos. Y lo veréis, si vais detrás, en un coche lo podéis ver. Veis cómo van unidas las dos ruedas, bueno, en el caso son ruedas dobles, con una estructura que es un eje y el diferencial en medio. Se usa todavía en algunos todoterreno, en algunos pick-up, incluso en algunos casos muy raros, junto con ballestas semielípticas. Pero bueno, lo más importante, insisto, desventajas del eje rígido, muy importante, es que lo que hace una rueda influye en la otra
Y la segunda es que el peso no suspendido, ese que decía que es tan importante, aumenta, porque ya no solo está en contacto o sigue el perfil del asfalto, las ruedas, los frenos y todo eso, sino todo el eje y el diferencial, que pesan un montón. Bueno, yo, por si con la pizarra y mis explicaciones aún no os ha quedado claro, o con los amortiguadores que he traído de radiocontrol, me he traído otros en la manga, que es este, un coche de radiocontrol, pero de escala 1/5. 1/5, 1/4, la verdad que no me acuerdo. Que, como podéis ver, tiene suspensiones independientes. Si os acordáis el dibujo que os hacía antes, este es el paralelogramo, como veis baja. Os decía que hay fórmulas para que con este tipo de suspensión tú puedas inducir ángulos al coche. Si os fijáis en este coche, que tiene suspensiones muy sofisticadas, como pudieran ser las de un Fórmula 1, al bajar casi no cogen caída negativa, pero en la última etapa, en el último momento sí la cogen. Eso es un efecto que el diseñador ha querido que tenga. Bueno, pero sobre todo lo más importante que veáis es cómo no influye una rueda, el movimiento de una rueda no influye en la otra. Pero luego quiero hacer un ejercicio para que veáis lo importante que es los amortiguadores, sobre todo los amortiguadores y los muelles, para que el coche esté sujeto al suelo y agarrando al suelo. Es un ejercicio muy sencillo, que es coger el coche y os fijáis cómo se queda pegado, se mueve una vez y se queda pegado. Bueno, este es el efecto que tiene cuando haces todo terreno con él, es que realmente el coche es muy estable y es sorprendente cómo absorbe los baches. Bueno, os decía, este vídeo es un vídeo ambicioso. Lo he hecho porque me lo habéis pedido mucho. Las suspensiones, la geometría de la suspensión en los reglajes, cómo afecta la amortiguación, la dureza de muelles en un coche de competición, en un coche de calle, en un deportivo. Es algo complicado, pero os aseguro que es apasionante. Yo creo que con este vídeo y otros dos lo vamos a entender. Haré un cuarto para ver mejoras que podéis hacer en vuestros coches, pero si hay dudas, si no lo tenéis claro, si hay cosas que no habéis entendido o que creéis que echáis de menos, ya sabéis que tenemos la caja de comentarios. Y llegamos a nuestra nueva sección. Digo nueva porque antes era coche del día y ahora Rodrigo lo ha bautizado como la máquina del día o máquina del día. Bueno, no creo que sea una sorpresa para todos vosotros. Hoy voy a elegir un coche de radiocontrol. Un coche de radiocontrol que ya le estáis viendo, que es este. Es un HPI Baja 5B. Bueno, este coche tengo muchas anécdotas sobre él porque no os digo lo que me costó porque va a dar envidia. Bueno, sí os lo digo. Me salió gratis. ¿Por qué? Porque había una revista, un medio de coches de radiocontrol que quería probarlo, pero era complicadísimo de montar para ellos. Entonces me pidió el fabricante si no me importaba montárselo yo. Yo se lo monté, le puse mi emisora y todo eso, y cuando la revista quiso hacer la sesión de fotos, pues me dijo si no me importaba ir yo. Bueno, pues yo fui, hice de piloto, unas fotos muy chulas, de saltos, para arriba y para abajo. Y bueno, pues al final, pues nada, me volví y pasaron unos meses, ya le dije al de la marca, oye, ¿qué hago con el coche? 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 Que al final me dijo el tío, mira, quédatelo, porque nosotros ya habíamos dado de alta como coche de pruebas y nada, pues así llegó a parar a mis manos. Pero tengo otra anécdota, porque me fui a un descampado bastante alejado, me monté un circuitillo y estuve jugando con el coche. Este coche lleva un motor de 22 centímetros cúbicos de 2 tiempos. Ahora mismo no recuerdo la potencia que da, pero os aseguro que suena, tiene un tubarro como el de una moto. Y bueno, pues estuve rodando con el coche, lo guardé y al rato aparecieron la Guardia Civil, el Servicio de Protección de la Naturaleza, el famoso SEPRONA. Y me dijo, oye, ¿has estado haciendo motocross aquí, que está prohibido? Digo, no. Sí, lo hemos oído, soy a la moto perfectamente. Digo, no soy a la moto, no hay ninguna moto. Sí, en la furgoneta tienes una moto seguro. Digo, mira, te abro la furgoneta, verás que no hay ninguna moto. Lo que habéis oído es el coche. Y me dice, ¿cómo ese coche tan pequeño va a hacer tanto ruido? Bueno, se lo arranqué para que lo vieran y efectivamente hace un ruido. Bueno, para mí es sonido, no ruido, espectacular. Bueno, el coche es 4x2, es propulsión trasera, es un coche delicado de llevar. Pero absorbe los baches, no lo podéis ni creer, da saltos de 2 metros, eso sí, más vale que caigas bien porque pesa bastante y yo en uno de los saltos cayó sobre la rueda delantera y me cargué todas las suspensiones, pero tienes una ventaja con los coches de radiocontrol, que puedes ensayar, puedes darte bofetones y no te haces daño. Te puede salir caro, te puedes hacer daño en la cartera, pero físicamente no te haces daño.
Llegamos a nuestro consultorio. Patricio de Argentina nos dice que tiene un Chevrolet Corsa Classic con más de 200.000 kilómetros y no sabe si tiene que cambiar los amortiguadores. Ya respondí una consulta como esta, pero lo vuelvo a hacer porque es un tema que afecta a la seguridad. Los amortiguadores, siempre pongo el mismo ejemplo, es como cuando tú te miras al espejo, cada día no ves que envejeces, pero cuando te miras hace 10 años dices, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? Con los amortiguadores pasa igual, no te vas dando cuenta que van perdiendo eficacia. Yo te diría, con 200.000 kilómetros seguro que hay que cambiarlos, pero es una buena idea probar un coche como el tuyo, un coche similar, con amortiguadores buenos, para apreciar la diferencia que hay. Y si no, ve a un taller, pero ya te digo yo, que con 200.000 kilómetros seguro que te toca cambiarlos. Y tenemos una pregunta de Evaristo, desde Salamanca, que dice que no entiende por qué los coches deportivos y de competición la suspensión tiene que ser tan dura, que así los coches saltan más, que lo ve en la Fórmula 1. Bueno, Evaristo, es que en la competición, sobre todo es muy extremo. Tú dices, bueno, en Fórmula 1 cuando pilla un piano salta, sí, pero si tú haces una suspensión blanda para pillar los pianos, bueno, ya has visto que hay veces que toman las curvas y tocar el coche en el suelo, en el fondo del suelo. Imagínate si las suspensiones fueran más blandas. También ten en cuenta que los neumáticos agarran mucho, con lo cual en las curvas la presión, la velocidad con la que pasan es mayor, el apoyo es mayor, todo es muy extremo. De todos modos, lo que te digo, Evaristo, es que no te pierdas los 2 próximos vídeos, porque entonces vas a entender todo esto a la perfección. Ya hemos llegado al final. Hoy era un vídeo ambicioso, un poquito complicado. Insisto mucho, si hay cosas que no habéis entendido o tenéis dudas, por favor, me encantan los comentarios, aprendo mucho, me divierto mucho, lo agradezco mucho. Hoy, si me queréis llamar vieja rana calva, mejor que nunca, porque voy de verde. Pero bueno, ya sabéis, por favor, suscribíos, dad a la campanita que anda por aquí, dadnos un like. Estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram. Y ya sabéis lo más importante para nosotros, que es veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.